Hola a todos. Como les había prometido en el vídeo anterior, estaré haciendo un vuelo en la región de Hawái, desde el aeropuerto de Hana hasta el aeropuerto de Honolulu. Ya esta ruta la hemos hecho varias veces, pero con diferentes aviones. Y sobre todo quería hacer esta ruta porque en la última actualización ha habido un error, problema que todavía no han solucionado a la fecha de hoy. Y es que hay muchos aeropuertos, sobre todo de la región de Hawái, que no están en la base de datos del FMC. Pasa con el 747 y con este avión. Pero bueno, he encontrado una manera de poder volar usando el FMC aquí en esta región. Ahora cuando inserte el plan de vuelo, se las mostraré. Pues nada, lo que les decía, estamos es de día, nubes, tenemos dos capas de nubes, a creo que 2000 pies y a 16000 pies. Y vamos a poner en el vuelo de hoy un poco de viento para probar a ver qué tal va la sensación de viento en el básico. Así que, por lo que les decía, está encendido el APU del avión, así que vamos adentro para encender el avión. Está bien, bien. Stand-by. Ponemos ya cinturones. Bien, ponemos el QNH. Vamos a usar un QNH de 3005. Bien. Y NAV FMC. Correcto. Antes de llenar el FMC vamos a poner el throttle en aire. Bien. Fundamental para que encienda el avión, si no, no enciende. Bien, rellenamos el FMC. ¿Qué le comentaba? Como verán, el aeropuerto, el código del aeropuerto no aparece en el FMC, no está en la base de datos. ¿Qué he hecho yo? Que por cierto me ha enseñado porque lo sabía hacer en PC, pero en la tablet pues no lo conocía, no sabía cómo hacerlo. Y un suscriptor, amigo, que hemos volado juntos y eso, pues me indicó más o menos cómo era, exactamente igual que en la PC. Es decir, es simplemente hacer el plan de vuelo externo en una aplicación externa y insertarlo en formato X-Plane en la carpeta raíz de X-Plane de la tablet, que es muy sencillo. Ahora lo verán. Bueno, ruta por ruta, y ven todos los planes de vuelo que tengo insertados en la carpeta raíz de X-Plane en la tablet o en el móvil, donde lo tengáis. Por este caso es que como veis ya lo tengo insertado. Aquí están todos los waypoints. Si por casualidad están interesados en saber cómo se hace, pues me lo dejan en los comentarios y haré un tutorial breve para explicarles rápidamente cómo se hace. Y si tengo tiempo, pues también lo traduciré al inglés para que todos puedan conocerlo. Entonces, como no aparece este aeropuerto en la base de datos, ponemos directamente el código de Honolulu, PHNL. Somos United Express. Así. Hoy seremos 3625, por ejemplo, AA. Bien. Y ponemos, como ves, no aparece en la base de datos Hana, pero sí aparece Honolulu. Ya vamos directamente a la llegada. ILS-8, transición buco. Ejecutamos. Bien. Crucero de nivel de vuelo 250. Lex, perfecto. Ok. Vamos a hacer un directo desde aquí, es decir, vamos a eliminar ya el aeropuerto Hana. Vamos a ir directamente a Sipae. Ponemos el directo, pulsamos en el waypoint que queramos hacer el directo, lo pegamos y ejecutamos. Ya está listo. Como Hana no está en la base de datos, no tenemos cuándo comenzar a descender.
Si no, pero bueno, pues como yo he hecho el plan de vuelo en SkyVector, pues he sacado la cuenta y sé a qué distancia tengo que comenzar a descender. Bueno, ya esto está. Lo que les decía, si creen que puede ser interesante, pues me lo dicen y haré un tutorial al respecto. Seguimos configurando. Altura de vuelo 250. Bien, 250. Y encendemos el avión. Ya tenéis un tutorial donde los muestro cómo se enciende el avión. Así que lo haremos rápido. Botón número 1. Down to 16,000, 3040 United. 8 Heavy. 20%. 9529 up 2 and hold short of runway 1 for me. Bien. Motor número 2. Thank you very much for the early turn there, sir. Appreciate it. Maintain that over 1,000 till departing LD airspace. Good day. Bien. Encendemos bombas. Esperamos un momento. Bien. Apagamos APU. Y terminamos de configurar. Luces de navegación. Correcto. Flight Director. En algunos foros he leído que el yaw damper en la versión de PC está invertido. Entonces no sé si ahora están activos o no. Pero en este vuelo voy a pulsarlos a ver qué tal se comporta. Porque ven, se pulsan y aquí se quitan. Vamos a volar con el yaw damper en esta posición a ver qué tal se comporta en vuelo. Y no, bueno, no sé si tendrá efectos reales. Ya sabéis que la versión de móvil está un poco limitada. No sé si tendrá efectos reales, pero bueno, lo probaremos. Trim 15 y flap 20. Que tenemos un peso de 40.000 libras. Y con este peso, pues bien, rotamos a los 117 nudos. Que, por cierto, como la pista es tan corta, saldremos a toda potencia. Y después en vuelo, pues bajaremos un poco la potencia. Pero si no salimos con toda potencia, no lograremos despegar de forma segura de este aeropuerto. Pues nada, pongo luz de taxi. Vamos a echar un vistazo a la checklist. Before taxi, luz de navegación on, taxi light on, heading en la pista, standby instrumentos, radios ok on, autopilot set, flight director on, elevador trim 15, flap 20, bien, taxi checklist, parking brake, relays y taxi a la pista sin nada. Ok, checklist complete. Pues nada, hago taxi y continuamos con el vuelo. Hasta ahora.
Bien, ponemos heading y voy a aprovechar para también poner la frecuencia del Bor Upolu, que es 112.30. Entramos en radios 112.30 y así más o menos poder guiar a modo de información, sobre todo porque vamos a navegar con el FMC. Como casi siempre, pues uso el FMC2 para poner la altura del crucero y saber el tiempo, la distancia recorrida. Ya que he puesto la frecuencia del BOR, pues también voy a cambiar el formato del ND a BOR. Okay, we'll fly a heading of 150 for 31 right. We have November and we're flowing to 250 United 8 Heavy. Ahora sí, correcto. Transponder en on. Activamos el cronómetro, a ver si puedo desde esta distancia. ¿Qué va? Tengo que acercarme un poco, a ver. Bien, correcto. Bien, creo que estamos. Antes de pasar checklist, he hecho un pequeño vistazo. Creo que todo está correcto. Pasamos checklist. Parking brake set, elevador trim 15, flap 20, spoiler retract, engine instrumento check, takeoff data UR 117, landing light on, taxi light off, throttle light on, pitot light on, transporte on, checklist complete. Bien, despegamos. Veremos qué tal nos va con el viento. Recordad que saldremos con potencia al máximo. Estamos en el aire, tren dentro. Así bajamos un poco la potencia. Y como veis, el viento está, como decimos en Cuba, cabrón. Está complicado. Flap 8. Bajamos un poco la velocidad. Hay restricción de velocidad a 200 nudos. Flap 0. Conectamos nav, speed, autopilot. Bien, el avión sigue la ruta correctamente. 200 nudos de restricción de velocidad hasta el waypoint Lemberg. Quitamos luces de nariz. Es divertido volar con el viento, así. Mira cómo se mueve el avión. A ver si ahora hago una vista externa para que veas como el efecto que tiene el viento sobre el avión. Está guay. ¿Veis cómo se mueve? Y después en una vista del ala parece, es muy realista el movimiento del ala. El Wingflex. Mira qué vista más bonita. ¿Veis el Wingflex que hace el ala del avión? Es muy realista, está muy bonito, muy bien logrado.
nos quedan 4 millas hasta Denver para cumplir la restricción de velocidad. Ahí subiremos velocidad, no sé si a 260 nudos, tal vez, hasta crucero. Vamos a subir la velocidad hasta 260 nudos. Y como ven, el avión baja el morro, automáticamente baja el morro para que el avión tome velocidad. Y después cuando llegue a los 260 nudos, pues sube nuevamente el morro. Quitamos Fastenberg. Mantendremos esta velocidad hasta los 25.000 pies. Y cuando lleguemos a crucero, pues subiremos a 280 nudos, que está, aunque esté por debajo del límite, es decir, del rango de velocidad, pero a esa altura está bastante bien. Así evitamos que el avión cabecee. El avión poco a poco, pues con la potencia que tenemos, va alcanzando los 180 nudos. Y está muy interesante esta tabla, donde están las limitaciones, las restricciones del avión. Es interesante leerla, está muy interesante. Hay que estar muy pendiente de la velocidad. Cuando vemos que el avión alcanza la velocidad que queremos, pues hay que bajar un poco la potencia para que el avión en el suelo se mantenga en esa velocidad. Recuerda que este avión no tiene autotrote, así que es la única manera de hacerlo. Bajo un poco la potencia. Y así me aseguro de que con la potencia que tengo, el avión pues mantendrá la velocidad que quiero. Bien, acabamos de pasar el borde de Lanai y pongo la frecuencia del borde de Honolulu, 114.80. Bien.
En 7 millas comenzamos el descenso. Descenderemos hasta 5000 pies. Quitamos potencia y bajaremos por velocidad vertical, US. Yo creo que 1800 para comenzar está bien. Después lo vamos regulando según haga falta. Aprovecho y pongo la Decision High, la altura de decisión, que son 200 pies. Vamos a interceptar el ILS a los 3000 pies. Así que lo seleccionamos. A veces resulta realmente incómodo seleccionar la velocidad exacta que queremos. Seleccionamos APR. Tenemos localizador y seleccionamos NAV 1. Rumbo de pista 79. Quedan aún 2 millas para la restricción de altura de 5000 pies. En cuanto pasen las 2 millas, bajamos a 3000 pies para terminar de interceptar el ILS.
queda 1 milla, descendemos a 3000 pies y a esa altura ya interceptamos el localizador. 1000 pies por minuto. El avión comienza a girar en el rumbo del localizador y ya solo queda esperar a que estemos en 3000 pies, luces de landing, y con velocidad de aterrizaje pues bajar en la senda de planeo. Velocidad final 135 nudos. Ya se siente el efecto del viento. A ver qué tal sale el aterrizaje. Hay una vista externa para ver cómo se mueve el avión. ¿Veis cómo se mueve? A ver qué tal sale el aterrizaje. Flash 20, tren abajo, luces de nariz y comenzamos el descenso en la senda de planeo. Reducimos velocidad de aterrizaje. Flash 30. Y Flash 45. Como ven, es complicado mantener la velocidad. Me imagino que sea producto del viento. Pero bueno, damos un poco más de potencia hasta lograr los 135 nudos. Ahí tenemos la pista, así que pasamos landing checklist, así me da tiempo. Landing gear down, autopilot a un puesto, URF 130 más 5, 135, checklist complete.
Habilitamos piloto automático. Caution. El efecto del viento es brutal. Intento no mover el dispositivo solamente para corregir los pedales. Es decir, los pedales del dispositivo. Y el aire me lleva fuera, totalmente fuera de la pista. Estamos un poco altos aún. 300. Minimums. Continuo. Line 50, slip. 40, 30, 20, 10. Reversas. Bueno, en realidad no hablé al final porque intentaba concentrarme lo más posible. Estuvo complicado el aterrizaje, pero bastante suave salió para las condiciones que había. Un pequeño salto, pero para las condiciones que hay, creo que mejor no hubiera podido hacer. Claro, habrá algún pasajero vomitando todavía, pero estoy contento del aterrizaje que he hecho. Salimos por la próxima. Recogemos flaps, spoilers ya están recogidos, luces de aterrizaje fuera. Bien, taxi. Bien, correcto. Enciendo el APU. Bien, y así ya lo tengo adelantado. Cronómetro, 47 minutos de vuelo. Transporte en stand-by. Correcto. A ver si tenemos APU. Sí, generador de APU encendido. Y hacemos taxi hasta el hangar, hasta la puerta. Entramos, a ver, entramos aquí a la derecha. Sí.
Correcto, hemos llegado. Apagamos los motores. En lo que voy apagando todo, pues comentarles, espero que les haya gustado el vídeo. Y lo que les comentaba al principio del vídeo, si están interesados en que les comente cómo cómo introducir los planes de vuelo en la carpeta raíz de X-Plane, pues me lo dejan en los comentarios y haré un tutorial sencillo para que lo entiendan todo rápidamente. Así que pues nada, como decía, espero que les haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues darle like, y los que no están suscritos, pues suscríbanse al canal, y así pues nos mantenemos al tanto, se mantienen al tanto de los nuevos vídeos que voy subiendo con las autorizaciones y vuelos completos. Así que pues nada, creo que salimos, y sí, me quedó bastante bien. Me quedó bastante bien alineado el avión. Se me han quedado las luces strobo encendidas. Vaya error. Nada, las quito rápido. Strobos. Ahora sí. Perfecto. Pues nada, un saludo a todos y gracias por ver el vídeo. Podéis compartirlo y hablar con vuestros amigos acerca del canal, y así seguiremos creciendo. Un saludo a todos. Chao.